Buenos días, bienvenidos al webinar de SmartPM. En el webinar de hoy vamos a ver cómo se realiza la programación en una pieza de torno fresa con SolidCAM 2020. En este webinar vamos a realizar una pieza en una máquina torno fresa en la cual vamos a utilizar herramientas motorizadas y múltiples operaciones, tanto en torneado como en fresado. Todas estas operaciones se verán reflejadas con el software SolidCAM. Tenemos con nosotros hoy a nuestro técnico Igor, que va a ser él quien haga hoy nuestro webinar. Buenos días, Igor. Buenos días, Carlos. Buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar. Como nos ha dicho Carlos en la introducción, hoy vamos a mecanizar una pieza con SolidCAM 2020, una pieza en una máquina tornofresa, en la cual iremos viendo a lo largo de las diferentes operaciones todas las opciones que nos va ofreciendo o muchas de las opciones que nos ofrece SolidCAM para mecanizar este tipo de piezas. Por un lado, en las máquinas de torno fresa tenemos todas las operaciones posibles de torneado, careados, taladros, roscados, ranurados. Además, tenemos las opciones muy potentes de los MCOs, que en este caso veremos cómo están ya predefinidos para hacer la transferencia de pieza de un cabezal al otro. También podríamos hacer uso de la sincronización de canales si utilizásemos un torno fresa en el cual tuviésemos diferentes canales. Y veremos a lo largo de las operaciones la simulación específica para torno. Pero además, en las máquinas de torno fresa, tenemos todas las operaciones de fresado dentro de la misma interface, en el mismo programa, sin tener que salir de SolidCAM. Y aquí tendremos todas las operaciones de 2 ejes y medio, de 3 ejes, como HSR para desbastes, HSM, HSS para acabados de superficies, machining para hacer los desbastes, operaciones de multieje para utilizar 4 o 5 ejes. También haremos uso de la simulación de máquina, donde podremos ver nuestra maza Kintegrex al completo y veremos una reproducción fiel de cómo va avanzando el proceso de mecanizado que estamos programando. Es decir, en este tipo de máquinas y para este tipo de piezas tenemos todas las opciones de SolidCAM. Bien, vayamos ya a la pieza. Esta es la pieza que tenemos planteada para mecanizar hoy. Como vemos, es una pieza que es simétrica en buena parte de ella y es una pieza que nos va a permitir el realizar operaciones muy variadas, que al final es el objetivo de este webinar, mostrar muchas de las opciones que tenemos en SolidCAM. Lo primero a mencionar y que lo iremos viendo a lo largo del webinar es que tenemos configuradas ya las herramientas que vamos a utilizar en nuestro mecanizado. Estas son las herramientas que tenemos precargadas en todas las piezas que realizamos con esta máquina, de forma que cada vez que iniciemos una programación se nos va a cargar su tabla de herramientas asociada. La primera operación por la que vamos a empezar, como es natural, va a ser con un refrentado que vamos a hacer en el Mac 1.1 con, a partir de esta geometría. Simplemente tenemos que decir cuál es la que queremos hacer. Vamos a pedirle que nos las vaya a extender al stock para que empiece desde donde tenemos material hasta el centro de la pieza y no tan solo el segmento que hemos elegido de la revolución de la pieza. Elegimos una de las herramientas que teníamos ya cargadas, elegimos la herramienta 1. Y tenemos las diferentes opciones sobre cómo queremos que esté posicionada la herramienta, los niveles, distancias de seguridad, de qué forma queremos que se haga el refrentado de esta pieza. En este caso va a ser uno frontal. Le podemos pedir que nos vaya a poner una última pasada de acabado y con esto ya podemos calcular esta primera operación. Vamos a programar una segunda operación que va a ser el torneado. Antes de simular ambas, volvemos a utilizar el Mac 1.1
y vamos a elegir cuál es el contorno que queremos cilindrar. Vamos a empezar desde este punto y queremos llegar hasta aquí, todo este perfil que nos lo ha elegido casi él solo. Vamos a modificar la geometría tal y como hemos hecho antes, porque en este caso, por seguridad, queremos que al inicio nos vaya a poner una extensión tangente de un milímetro y al final vamos a pedirle que nos haga una extensión de 2 milímetros. Es decir, que la geometría y el mecanizado llegue 2 milímetros más allá de hasta donde llegaba este segmento de la geometría que hemos elegido siguiendo el croquis de la revolución de esta pieza. Elegimos una herramienta, podemos hacer uso de la misma herramienta que habíamos utilizado en la primera operación. La posicionamos en el ángulo adecuado para esta operación y en tecnología vamos a ver que podemos elegir que sea un cilindrado exterior, longitudinal. Tenemos diferentes tipos de cilindrados que podemos elegir. No le vamos a decir que nos haga un acabado, simplemente vamos a calcular esta operación, vemos por dónde va a ir, porque lo que vamos a hacer va a ser guardar y copiar esta operación. Nos va a guardar todos los parámetros que teníamos y en esta sí que le vamos a decir que queremos que nos haga un acabado en la parte inferior. Como vemos, al copiar y al guardarla y duplicar la operación, nos están guardando tanto el MAC como los contornos que ya teníamos, incluso la herramienta, aunque la vamos a cambiar por otra herramienta específica para el acabado. Por ejemplo, pues vamos a utilizar esta herramienta triangular y lo que tenemos que hacer es posicionarla de la forma que queramos para que vaya a funcionar, poniéndole el ángulo específico que deseemos y que nos venga más adecuado para la geometría que queremos hacer. En tecnología, tan solo vamos a hacer el acabado, aquel que hemos elegido. Al cambiar de un tipo de trabajo a otro, lo que nos van a hacer es aparecer y desaparecer las opciones de aquello que hemos elegido. En este caso, dejándonos tan solo las del acabado. Muy bien, le damos a calcular y lo tenemos ahí hecho. Vamos a ver ese modo esa simulación específica de torno que teníamos, de la que hemos hablado anteriormente. Vamos a bajarle la velocidad, le damos a iniciar y vemos cómo se va a mover la plaquita que nos está haciendo este trabajo de la última operación que teníamos seleccionada. A partir de aquí, lo que podemos hacer, por ejemplo, sería empezando por el exterior de la pieza, vamos a hacer un reconocimiento de estos taladros que tenemos aquí en la parte frontal. Tan solo tenemos que arrastrar la plantilla que tenemos hecha con los procesos de taladrado. También lo tenemos en la sección, en la pestaña de procesos del asistente de taladro. Elegimos la superficie sobre la que queremos trabajar o lo arrastrásemos desde la sección de la derecha donde tenemos nuestras plantillas. Que sería desde aquí. Ahí nos está haciendo el reconocimiento de agujeros. Nos está reconociendo todos los taladros que tenemos configurados y hechos con el asistente de SolidWorks y a través de ello nos va a programar las operaciones necesarias, en este caso 3 operaciones necesarias para hacer tanto el marcado como el taladrado como el roscado de estos 6 agujeros. Una vez hechos, podemos hacer algunas operaciones de 2 ejes y medio. Por ejemplo, podemos hacer un perfilado que nos va a servir para realizar el hexágono que tenemos en el extremo de la pieza. Utilizamos la MAC 1.1 de nuevo en esta misma posición y lo que vamos a hacer es elegir la geometría. La geometría está completa hexagonal que tenemos. Muy bien.
elegimos una herramienta para realizar esta operación. En este caso, pues podemos utilizar, por ejemplo, una fresa de 12 milímetros, una fresa recta. Tenemos sus niveles de trabajo. Esta sería la cara superior sobre la que vamos a empezar el trabajo, y esta sería la cara inferior. Al ponérsenos en verde, lo que nos está diciendo es que si cambiásemos la forma de la pieza a estas alturas, estos niveles, en realidad están vinculados a estas superficies. Si las cambiásemos, las moviésemos, seguiría sabiendo dónde están esas superficies para continuar a partir de ahí. Podemos establecer unos desbastes si queremos hacer una pasada solamente queremos hacer uno de acabado. Cuáles serían los acercamientos y las retiradas. En este caso, pues por defecto nos ha salido que haría unas aproximaciones y unas retiradas con un arco. Vamos a darle a calcular y vemos cuáles son la geometría de la operación tal y como nos la va a hacer con los pequeños arcos de entrada que va a hacer alrededor de este hexágono. Bueno, ya tenemos hecha la parte exterior del extremo de la pieza. Ahora lo que podemos hacer son estas superficies que tenemos a continuación, estas superficies oblicuas, inclinadas, que tenemos aquí. En este caso lo que podemos utilizar, por ejemplo, sería una cajera. Sí que el MAC en este caso sería un MAC diferente, sería un MAC que estuviese perpendicular a esa cara. Es un MAC que la Z va perpendicular a la cara sobre la que queremos trabajar. A la hora de seleccionar la geometría, tan solo tenemos que seleccionar la cara sobre la que queremos trabajar, y él solo nos va a reconocer que es una cajera abierta, con los lados abiertos, y que puede entrar en la misma desde el exterior. Vamos a definir la herramienta que vamos a utilizar para esta operación. Podemos utilizar la misma que estábamos utilizando hasta ahora, la fresa de 12 milímetros. Tenemos los niveles sobre los que vamos a trabajar. Este sería el punto más externo en el cual vamos a tener material después del cilindrado que hemos hecho anteriormente. Y en tecnología podemos poner, si queremos que nos haga un acabado del suelo, si queremos que nos haga unos desplazamientos, podemos elegir cuál es el paso de bajada. Le podemos poner, por ejemplo, un paso de bajada de 3 milímetros. Le damos a guardar y a calcular y vemos la forma en la que nos va a hacer esta cajera abierta en 3 pasadas. Vamos a hacer alguna otra operación, y a continuación vamos a ver cuál es lo vamos a poder ver en la simulación de máquina una pieza más completa. ¿Cuáles serían las siguientes operaciones que podríamos hacer? Bueno, pues podemos pasar a hacer los taladros que tenemos en esta cara. En este caso, por ejemplo, en vez de utilizar, como hemos utilizado antes, el proceso del asistente de taladros, que nos va a programar todas las operaciones necesarias para hacer estos cuatro taladros, lo que podemos hacer es hacer un reconocimiento de taladros. Vamos a llamarlo FRM taladros. Ya tenemos seleccionada la MAC que nos venía de la operación previa. Tan solo tenemos que indicarle cuál es la cara sobre la que queremos que nos vaya a hacer la búsqueda, y automáticamente nos va a encontrar todos los taladros que hay en esta cara, los 4 taladros que hay. Incluso nos habrá reconocido también cuál es la profundidad de cada uno de ellos. Así, tan solo tenemos que elegir la herramienta con la que queremos trabajar. Esta broca, por ejemplo, y calcular. Si quisiéramos, en este caso, quisiéramos cambiar la tecnología del tipo de taladrado que queremos hacer, o las diferentes profundidades de cada uno de ellos, y no hacer uso del reconocimiento que nos ha hecho en función de cómo están definidos esos taladros en el sólido, no habría ningún problema y podríamos ir cambiando cada uno de ellos, incluso
quitar alguno de los taladros que nos ha reconocido por si queremos mecanizarlo de una manera diferente. Muy bien, tenemos hecho. Vamos a proceder a simular estas operaciones que tenemos hechas hasta el momento, utilizando la simulación de máquina. Una simulación que lo que nos va a permitir es ver toda la máquina moverse, la pieza y cómo se van a ir mecanizando en las diferentes operaciones. Vamos a ejecutarle, vamos a subir un poco la velocidad, no tanto, y vemos cómo se va mecanizando. Incluso podemos mostrar toda la máquina y ver cómo se mecanizaría desde fuera. Ahora está haciendo esa superficie inclinada, nos ha hecho los taladros. Más adelante veremos en esta misma simulación cómo nos va a hacer la transferencia de pieza de un cabezal hacia el otro. Bien, vamos a continuar haciendo las ranuras, otra de las operaciones básicas y muy comunes que tenemos en el torneado. Así, elegimos en la sección de torneado, vamos a elegir la operación de ranurado, volvemos a estar en la Mac 1.1, elegimos la geometría sobre la que queremos realizar vamos a elegir desde aquí esta y esta. Esa es la sección sobre la que queremos trabajar. Muy bien, le damos al visto bueno y simplemente tenemos que elegir una herramienta adecuada para hacer estas ranuras. Herramienta 2. Directamente se ha dado cuenta SolidCAM de que esta es la herramienta adecuada que teníamos para hacer esta operación. Podemos elegir los niveles, las distancias de seguridad, cuál es el método de ranura que queremos hacer. En este caso es una externa. Cómo es el desbaste, con qué pasos queremos hacer el desbaste, el paso lateral de 1, una herramienta de 2 de ancho, el paso de bajada que lo tenemos en 2 y podemos indicarle cómo queremos que nos vaya a hacer la pasada de acabado. Tenemos diferentes tipos de tecnologías para el acabado. Voy a entretenerme un poquito más en este punto. Por ejemplo, podemos hacer un torneado de las ranuras, que simplemente nos va a ir siguiendo la herramienta, nos va a seguir todo el contorno, toda la geometría que hemos seleccionado inicialmente. Podemos pedirle, por ejemplo, que nos haga los acabados en el centro de la parte inferior. Bajaría por esta parte, llegaría hasta el medio, subiría, entraría por esta otra parte y llegaría hasta aquí, de forma que la herramienta siempre va a estar cortando hacia el interior de la pieza. O podemos elegir este método de escalera en el cual cada una de las secciones nos la va a ir haciendo en uno de los sentidos en función de si son más o menos inclinadas, más o menos perpendiculares. Bueno, vamos a optar por este último, en el cual nos va a hacer un recorrido, va a acercarse hasta la pared opuesta y luego nos va a hacer el acabado de esta última pared. Le damos los parámetros. Hemos dado que sí. La herramienta la tenemos. La herramienta no estaba en la posición adecuada para hacer el trabajo. Vamos a calcular, vamos a simularla con el simulador de torno que hemos visto anteriormente. Vemos cómo nos ha ido haciendo este ranurado. Vamos a darle más despacio. Primero nos está haciendo el desbaste, va a hacer el acabado por un lado y al final ha hecho el acabado desde el lado contrario de toda esa pared, dejándola perfectamente limpia. Muy bien. Esta misma operación, como hemos hecho anteriormente, podemos guardar y copiarla y utilizando los mismos valores que hemos utilizado, el mismo tipo de acabado, la misma herramienta. Lo único que tenemos que hacer es cambiar la geometría y estaremos reutilizándola y no tenemos que programar dos operaciones para hacer el otro ranurado que tenemos en este lado de la pieza. Muy bien, elegimos esta nueva geometría y simplemente nos la tiene que calcular para hacer con los mismos parámetros esta otra ranura.
Otra operación muy interesante que podemos realizar en esta operación serían estas cajeras que tenemos dibujadas en el centro de la pieza. Estas son unas cajeras en las cuales, si nos fijamos, el fondo no es plano. Es un fondo que tiene una superficie curva, una superficie que rodea la pieza. Para hacer estas cajeras, por lo menos la primera parte de ellas, lo que vamos a utilizar va a ser la operación de cajera de dos ejes y medio. Vamos a elegir cuál es la MAC. En este caso, como son redondas, giran alrededor del eje Z del MAC 1. Vamos a elegir el MAC 1.1, este que teníamos aquí. Y a la hora de elegir la geometría, le vamos a decir que la geometría que vamos a elegir es una geometría que envuelve, es una envoltura alrededor del eje Z, que es coincidente, que está en el centro en el eje de revolución de la pieza. De esa manera elegimos la geometría en función de las que sean tangentes, nos dibuja toda la geometría, le damos al visto bueno. Elegimos una herramienta. Vamos a coger una herramienta más pequeña para que nos pueda hacer también el acabado de esos radios. Yo creo que teníamos una fresa de 4 aquí. Muy bien. Tenemos que elegir los niveles sobre los cuales queremos trabajar. Este sería el nivel superior. Elegimos el fondo de la cajera para que nos marque cuál es la profundidad sobre la que queremos trabajar. Un paso de 2. Bueno, puede ser suficiente y queremos que nos haga un acabado, por ejemplo, de las paredes en la geometría completa. Tenemos acercamientos, retiradas, cómo queremos que nos vaya a hacer la rampa, la entrada de la herramienta que sea de una forma helicoidal con este, vamos a ponerle un ángulo de 3 y con este radio. Muy bien, o sea, tenemos que calcular y vemos cómo nos hace estas cajeras. Además de la cajera, tenemos que hacer el borde exterior, tenemos que hacer ese redondeo. En este caso, vamos a utilizar otro tipo de herramientas que habitual en las piezas que son de fresado. Vamos a utilizar HSS, que está especialmente indicado para superficies. Tenemos dentro de HSS tenemos diferentes tecnologías y podemos elegir cualquiera de ellas en función de cómo queramos que nos vayan a generar las trayectorias para las superficies que tengamos elegidas. En este caso, vamos a integrar entre dos curvas. Lo que vamos a decirle es cuál es la superficie sobre la que queremos trabajar. En primer lugar, vamos a elegir el MAC, que no lo habíamos elegido. Vamos a elegir este MAC, el 1.3, que lo tenemos con una Z perpendicular, más o menos, a las superficies sobre las que tenemos. Vamos a indicarle de esa manera cuál es la dirección desde la cual va a entrar la herramienta. Vamos a elegir estas superficies conducentes, estas superficies sobre las que queremos trabajar, que serían todas estas superficies del redondeo que tenemos en este lado. Muy bien. Vamos a elegir los bordes superior e inferior que nos van a servir para delimitar las curvas que vamos a utilizar en la programación de esta operación. Al final es una operación que lo que nos va a generar son unas líneas que van a ir entre las dos curvas que estamos ahora definiendo, entre esas dos geometrías. Como herramienta, vamos a elegir una herramienta de bola, tiene que ser una herramienta pequeña para que pueda llegar a hacernos esta parte más perpendicular que tenemos ahí. Una herramienta de bola, puede ser, esta es de 10, es demasiado grande. Esta herramienta de bola de 4 milímetros de diámetro para que pueda llegar a hacernos estas partes de las superficies conducentes, de las superficies que hemos designado y que son más verticales sin que vayas a tener problemas con tocar el fondo.
Por si acaso podemos establecer y decirle cuál va a ser la superficie de comprobación, la superficie que queremos que nos vaya a comprobar. Esta superficie del fondo es una superficie sobre la que queremos que tenga cuidado a la hora de trabajar. También tenemos todos los parámetros normales que tenemos en estas operaciones cuando estamos mecanizando en cualquier máquina normal de un centro de mecanizado. Tenemos las tolerancias, tenemos el paso lateral, vamos a ponerlo más pequeño, 1 milímetro es demasiado. ¿Cómo queremos que nos haga el corte? Vamos a elegir un corte en espiral, que lo que nos va a hacer es que no haya cambios de la herramienta, sino que nos haga una única trayectoria en forma de espiral que nos vaya recorriendo todas las superficies y que nos haga con una inversión de paso para que empiece por el lado contrario. Muy bien, vamos a darle a calcular. Nos está calculando, eso, nos lo ha calculado en el otro monitor. Vemos cuál es la entrada. Como le hemos dicho, que nos vaya a hacer la entrada, voy a quitar operaciones previas para verlo mejor, que nos haga la entrada por el interior y vaya saliendo hacia el exterior. Vamos a ver cómo se mecanizan estas últimas dos operaciones que hemos hecho. Vamos a simularlas con el simulador de sólido, el cual va a tener en cuenta todos los brutos. Ha salido muy rápido, pero lo hemos podido ver en la parte superior izquierda. Nos tiene en cuenta cuál es el material, el stock que tenemos tras cada una de las operaciones, y de esa manera puede detectarnos colisiones, por ejemplo. Aquí estamos viendo cómo está haciendo la helicoide de entrada para las cajeras que hemos hecho. Nos entra, nos hace las cajeras. En este caso va a hacer 2 alturas. Eso es. Ha cambiado de herramienta y ahora está haciendo la operación de HSS, que nos va a dejar el acabado de esas redondeos exteriores que teníamos de la cajera, empezando desde dentro y va moviéndose hacia el exterior hasta acabarlo. Con ese paso que le hemos puesto de 0,2 milímetros. Muy bien, con esto tenemos casi hecho este lado de la pieza. Nos quedan estas ranuras. A la hora de mecanizar este tipo de ranuras tenemos que ser cuidadosos y fijarnos en exactamente cuáles son las geometrías que tenemos de las mismas, ver cómo es el fondo y cómo son las paredes y qué herramienta es la que podríamos utilizar y qué estrategia es la más apropiada para cada una de ellas. En este caso los fondos son planos y son perpendiculares a los laterales. No estamos en una situación como la que teníamos en estas cajeras, en las cuales el fondo de las mismas era una superficie envolvente, una superficie que se generaba tras una rotación alrededor del eje de la pieza. En este caso son unos fondos planos, como podía ser en este caso, simplemente que aquí estaban inclinados. Para hacer estas ranuras podemos utilizar un fresado lateral, una operación de 5 ejes, que lo que va a tratar sobre todo de hacer esta operación es llevar una fresa alrededor en contacto con estas superficies como si fuese un perfilado, pero utilizando todos los ejes los 5 ejes que tenemos disponibles en esta máquina. La operación en inglés se llama swarf, en castellano fresado lateral. Lo primero que vamos a definir es cuáles son las superficies sobre las que conducentes, las superficies que queremos utilizar para guiar a la herramienta. Podemos establecer una superficie de fondo y podemos establecer unas curvas superiores e inferiores que nos van a servir de guía. La herramienta tiene que ir tocando estas superficies conducentes que le hemos puesto y siguiendo estas curvas que le vamos a dar, que en realidad son las curvas delimitadoras de estas superficies. Muy bien, vamos a elegir esta geometría. En este caso, como es una geometría que no es continua, elegimos el punto a punto, elegimos el resto de
segmentos que tenemos en esta, a lo largo de esta línea, de esta geometría. Llegamos ya al último segmento. Muy bien, ya tenemos elegida cuál es la curva superior. Como tenemos esta ranura, no coincide con el límite superior de la superficie conducente, la superficie de las virutas. Ahora vamos a elegir la curva inferior. Muy bien, ahí está. Vamos a elegir una herramienta de 6, una fresa recta de 6. Está bien. Tenemos diferentes niveles. Por ejemplo, aquí lo que tenemos definido, lo que nos define es cómo va a ser la retirada de la herramienta. Si se va a retirar siempre cuando vaya al área de seguridad, va a ser hacia un plano o, en este caso, hacia un cilindro. Tenemos parámetros de la trayectoria, las direcciones en las cuales queremos que nos vaya a trabajar, si queremos que sea unidireccional, el control de la herramienta y las macros en los enlaces y en las macros vamos a decidir cómo es la geometría. Vamos a calcularla. Vamos a ver. No está la geometría de la superficie. No está. Esta no. Hemos elegido el fondo. No le hemos dado el visto bueno o algo. Bien, le damos a calcular. Está ya calculando. Y nos ha calculado estas trayectorias. Con sus entradas y con sus salidas. Revisamos que esté bien. Y nos ha hecho una transformación de la operación a las 6 partes que teníamos aquí hecha. Esta es una de las operaciones, como vimos en el vídeo sobre diferentes formas de hacer transformaciones en SolidCAM, en la cual lo que nos está haciendo es lo tiene de una manera interna y se define dentro de la propia operación cuáles son las rotaciones que queremos utilizar. En las cajeras que hemos hecho anteriormente, en esta las vamos a cambiar de orden para que estén puestas cada uno junto a la que es precedente en el mismo orden en el cual las hemos programado. Ahí, eso es. Estas dos operaciones que hemos hecho aquí, seleccionándolas, lo que podemos hacer es asignarles una transformación que sea interna dentro de ella misma, utilizando el cuarto eje. Esta es una pieza de revolución. Mantenemos el original, le damos un ángulo de 60 grados y le decimos que nos vaya a hacer otras 5. Es decir, nos va a decir en dónde va a ir haciendo cada una de ellas en los diferentes ángulos alrededor del eje Z. Muy bien, le damos a guardar, a OK y vemos cómo nos las ha programado alrededor de la pieza todas esas operaciones. De manera que tan solo tenemos que programar una y con 2 clics las tenemos hechas todas. Por este lado de la pieza lo único que nos queda hacer es el trabajo interior, unas pocas 3 operaciones que vamos a hacer, un taladrado de torno. En el Mac 1.1 elegimos la herramienta. Podríamos establecer diferentes tipos de taladrado que podemos tener disponibles en la tecnología de taladrado. Si queremos establecer algún tipo de picoteo o lo que fuese, ponemos los niveles en los cuales va a comenzar y va a terminar el taladrado. Posición del fin. A ver, aquí. Ahí, 54 milímetros. Muy bien, lo tenemos hecho. A continuación vamos a hacer un torneado, exactamente igual que el torneado que hemos realizado al principio, simplemente que lo vamos a hacer en la parte interior de la pieza. Así que tenemos que elegir la geometría que queremos seguir.
Vamos a ver. Elegimos desde este tramo, que no lo había seleccionado al principio, que nos venga hasta ese. El taladro que hemos hecho llega a hacer esta parte de aquí, pero no nos va a recortar esta parte, esa parte que es mayor. Elegimos la herramienta, una herramienta que tengamos para hacer trabajos de cilindrado interior. Cilindrado interior, podemos ver la herramienta que vamos a utilizar. Muy bien, le damos el visto bueno y en tecnología vemos que ya nos ha seleccionado la longitud interna al elegir ese tipo de herramienta. ¿Cuál es el método de acabado que teníamos? Ya hemos visto antes en los ranurados que teníamos diferentes formas de hacer el acabado. Muy bien, y le damos a calcular. Y por último lo que tenemos que hacer es un ranurado interior. Lo podemos ver aquí en la geometría cómo va a ser ese ranurado, que nos es necesario. Hacemos aquí, desde aquí, eso es, a este punto. Visto bueno, herramienta. Elegimos una herramienta que tenemos para los ranurados interiores, un ancho de 2, es pequeñita. Muy bien. Vemos la posición en la cual tenemos fijada la herramienta. Tenemos, igual que teníamos en los otros desbaste, podemos fijarle los valores de los pasos que queremos y cuál queremos que sea la última pasada, la de acabado. Muy bien, le damos. Nos ha salido un. Letra está en blanco, comprueba la geometría y los planos de la ecuación. Lo que nos ha hecho es en las. Eso es. La herramienta la teníamos mal posicionada. Vamos a simular estas tres operaciones. De hecho, podemos hacer un cambio en una de ellas y vamos a ver cómo al cambiar una de ellas nos va a cambiar los brutos sobre los que estamos trabajando. En la tecnología de esta operación, que es la del cilindrado interior, en la estrategia le vamos a decir que no entre. O sea, es decir, que nos mantenga una línea, es que la herramienta nunca intente hacer estos huecos, meterse dentro del trabajo que sería del ranurado posterior. Le damos a calcular y vemos como la siguiente operación, que era la de ranurado, nos pide que la volvamos a calcular, puesto que ha detectado automáticamente que las operaciones previas, operaciones sobre las que ella está trabajando, el material bruto que tenía establecido, sobre el cual iba a trabajar, ha habido cambios en las operaciones anteriores que le han hecho cambiar ese bruto y quiere volver a calcularse por si acaso para ganar en seguridad. Seleccionamos estas tres operaciones, vamos a simularlas con el torno y vamos a ver cómo funcionan. Esta es la herramienta de la broca, hemos hecho el cilindrado y hemos hecho el acabado. Muy bien. Una vez que hemos terminado con este lado de la pieza, lo que nos quedaría sería empezar con el lado contrario. En la máquina, como hemos visto antes en la simulación de máquina, por si no tenemos la suerte de conocer esta máquina en concreto, lo que tenemos son dos cabezales, así que lo que tenemos que hacer cuando vamos a cambiar de un lado hacia el otro es utilizar las operaciones de las MCOs, las operaciones de control de máquina. Aquí podríamos establecer cualquier movimiento que queramos hacer con la máquina sin que esté relacionado con ninguna operación de mecanizado, sin que haya trayectorias de por medio. En el caso de lo que es una transferencia de una pieza del cabezal principal al cabezal secundario, son operaciones muy comunes que probablemente hagamos casi siempre, en casi todas las piezas, por lo que tenemos
establecemos desde el momento en el cual se hace el postprocesador unos MCOs ya que ya están predefinidos. El primero que tenemos es mandar el EGB mandar el usillo a un sitio donde no vayamos a tener colisiones, a un sitio de seguridad. Muy bien. Ahí lo tenemos creado. Y a continuación vamos a hacer un segundo MCO en el cual tenemos establecido cuál es la transferencia de la pieza. Esta transferencia tiene diferentes parámetros. Con este lo que podemos hacer es verlo visualmente en esta simulación de cómo va a funcionar. Tenemos el cabezal principal, el cabezal secundario y tenemos aquí una posición, que es la posición a la cual se va a mover el cabezal secundario para ir a agarrar la pieza, pero que va a hacer ese movimiento en rápido. Aunque esta parte de aquí ya la hemos mecanizado, en realidad se está acercando mucho y muy rápido. Así que vamos a cambiar este valor y lo vamos a poner un poquito más bajo. 580 no, mejor 850. Eso es. Vamos a pinchar por aquí y vemos cómo ya no se va a acercar. Bueno, va a llegar solamente hasta esta zona sin tocar tanto. Muy bien, le vamos a guardar y a salir y ya tendríamos programada la transferencia de la pieza de un lado al lado contrario y de esa manera podemos empezar a programar ya las operaciones que tenemos en el lado opuesto. Como hemos hecho anteriormente, la primera que tendríamos que hacer sería el refrentado. En este caso sería este refrentado. Aquí no tenemos agujero en el medio, no tenemos ninguna forma interior. Tendríamos la modificación de la geometría, tal y como hemos hecho antes, para que nos lo extienda hasta el stock en el cual estamos trabajando. Elegir una herramienta. Exactamente lo mismo que hemos hecho anteriormente. Vamos a establecer la posición en la cual tenemos la herramienta, los niveles, la tecnología y haríamos el repaso de todos. Como en esta pieza lo que tenemos, bueno, vemos cuál es la forma en la cual nos va a mecanizar, no le he establecido que nos vaya a hacer ningún acabado. Todas estas operaciones, lo que podemos hacer, si no queremos repetirlas desde cero para este segundo lado, podríamos optar. Vamos a calcular, sí, está calculada. Podemos optar por realizar plantillas de las operaciones que teníamos hechas en este lado, las podemos guardar como unas plantillas y en este segundo lado lo único que tenemos que hacer es arrastrar esas plantillas, posicionarlas sobre la cara sobre la que queremos trabajar y de esa manera que al ponerlas teniendo ya establecidos los ceros, la programación sea muchísimo más rápida. Tengo, por ejemplo, creada aquí alguna plantilla, pues, vamos a ver, cajera, plana, oblicua, webinar, esta. Lo único que tendríamos que hacer es aplicarla sobre este punto y vemos cómo nos ha generado la trayectoria de la herramienta. Nos ha elegido la herramienta, que en este caso es la misma que habíamos utilizado anteriormente, y nos ha hecho la operación. Una programación mucho más rápida en la cual lo que estamos haciendo es reutilizar las operaciones que habíamos hecho en el primer lado. De la misma manera, por ejemplo, el hexágono, que era un perfil, podemos hacerlo también a partir de una plantilla. De esa manera, todas las operaciones que teníamos hechas en un lado podríamos traspasarlas al lado contrario, ahorrando tiempo en la programación de la pieza. Bueno, hasta aquí este webinar. Hemos visto unas cuantas, bastantes operaciones en esta pieza. Hemos visto cómo tenemos disponibles todas las operaciones de torneado. Hemos hecho careados, fresados, cilindrados, ranurados. Hemos visto los MCOs que tenemos preestablecidos. Una de las formas más sencillas que hay de hacer la transferencia de una pieza a la pieza contraria. Y como hemos hecho cajeras de diferentes maneras y hemos podido utilizar operaciones de acabados propias de
de superficies propias de centros de mecanizado, operaciones que pueden ser más habituales, por ejemplo, en los moldes, podemos aplicarlos también en una máquina como esta Mazak. También tenemos operaciones de 5 ejes disponibles para este tipo de máquinas, y si la máquina es capaz de hacerlo, SolidCAM también. No sé, Carlos, si tenemos alguna duda, alguna pregunta hoy. Bueno, Igor, lo primero, muchas gracias por este webinar tan interesante que has hecho, en el cual nos has mostrado la sencillez que tiene SolidCAM a la hora de programar en torno Fresa, simplemente mostrando que son operaciones simples. Parece que hoy no tenemos ninguna duda. De todas maneras, siempre podéis escribirnos por correo electrónico o por otros medios. Y nada, muchas gracias a todos por ver este webinar. Hasta aquí el webinar de hoy. Les animamos a suscribirse en nuestras redes y a seguirnos. Recordar que ahora en nuestra página web tenemos una nueva funcionalidad que es el centro de recursos, en el cual subimos información importante y grabaciones de nuestros webinars. También en las demás redes sociales subimos información, vídeos, actualizaciones y novedades de SolidCAM. Esperemos que os haya gustado y nos vemos pronto. Hasta pronto.